Hola a todos, espero que te encuentres muy bien. Bienvenidos a una clase de pedagogía desde casa. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es la pedagogía de Jesús Maestro. Bienvenidos. Bueno, y como lo acabé de decir, el tema de hoy es la pedagogía de Jesús Maestro. Es un tema bastante curioso porque muchos dirán, bueno, en el ámbito educativo y pedagógico pues se ven los problemas de la educación, de la escuela, de la enseñanza, pero ¿qué tiene que ver eso con Jesús? Jesús, que es un tema como de religión, del cristianismo, ¿no? ¿Qué tiene que ver ahí? Pues bueno, mira, te quiero contar que en el proyecto en el que yo estoy, en la Escuela Normal Superior Nuestra Señora de la Paz, el modelo pedagógico tiene que ver con unas estrategias dadas por la pedagogía de Jesús, Jesús como maestro, ¿cierto? Y es que se piensa, y hay una serie de teorías en donde se considera que la labor que hizo Jesús, digamos, aparte un poco del tema religioso, del tema espiritual, también tiene un impacto a nivel social y pedagógico. Y es allí donde queremos presentar el trabajo y este video en sí. Entonces, bueno, comencemos. Vamos a poner acá el título, la pedagogía de Jesús Maestro. Quisiera comenzar diciendo que este va a ser la temática del tercer periodo de los estudiantes que ven conmigo pedagogía. Y bueno, quisiera decir también que cuando uno habla de Jesús, sí, uno siempre lo relaciona con Jesús, el cristianismo, la iglesia, ¿no? El Hijo de Dios, la cruz, ¿no? El tema de la resurrección y muchos pasajes más que de pronto algunos conocen. Pero vamos a centrarnos en el tema pedagógico y educativo. Jesucristo o Jesús nace en un contexto de Israel, ¿no? Que es un país que queda ubicado en Oriente y que tiene una serie de costumbres con las cuales no estamos asociadas. Nosotros venimos, pues obviamente América, que fue colonizada por Europa, tiene unas raíces muy de lo que era Grecia y Roma, ¿no? Que es como todo el legado occidental. Aquí ellos, aunque tienen muchos relación con Roma, que Roma los alcanza a invadir a Israel, ellos tienen unas tradiciones orientales venidas de Egipto y de muchos países que están cerca de toda esa línea de Oriente. Entonces hay muchos rasgos de Jesús que no conocemos y de la población en donde él nació. Comenzando porque la religión de ellos no es precisamente el cristianismo, aunque cuando uno habla de Jesús habla de los cristianos. Realmente Jesús era judío, viene de un pueblo que es los judíos, que tienen toda una serie de prácticas diferentes. Allá no hay el sacerdote como lo consideran los cristianos, no es allá igual. De hecho, allá existen otro tipo de sacerdotes y existe también el rabino, ¿no? Que es como el maestro. Jesús se considera un rabino, que es un maestro. ¿Y cuál es el papel del maestro? Es enseñar la ley, una ley que los judíos consideran viene de Dios a través de Moisés, que es uno de sus profetas. Moisés es un personaje muy importante para los judíos porque él libera al pueblo de Egipto, ¿no? No sé si ustedes recuerdan que abre el mar en dos y él toma las tablas de la ley, se llama eso, que son los 10 mandamientos por los cuales el pueblo judío tiene toda su vida, la vida moral, la vida legal del pueblo judío está basado en la tabla de los 10 mandamientos. Entonces, los rabinos son los maestros que en esa época enseñaban a los pueblos, tienen sus discípulos, a los judíos, les van enseñando cómo interpretar esa ley, cómo vivir según la ley. Jesús llega y comienza a dar las enseñanzas de esta ley, y él hace unos cambios en cuanto a la tradición. Él enseña de otra manera y eso es uno de los temas importantes que vamos a ver en los contenidos de este periodo, porque se convierte en un maestro ejemplar. Es su metodología, la forma en que va a enseñar,
cómo habla con sus discípulos, cómo él trata a las personas, cómo él hace el aprendizaje, es de una manera tan significativa que se considera el maestro de los maestros, ¿cierto? Entonces, por eso es interesante comenzar a mirar eso dentro del campo de la educación. Realmente decir que si es pedagogía o no es pedagogía, no lo sabríamos. Realmente la pedagogía nace en el siglo XVI, que es mucho después. Pero sí quiero hablar esto como un modelo de educación. Un modelo de educación que como maestros hay unos rasgos muy interesantes que podemos adecuar a nuestras clases. Entonces, iniciemos a mirar cuáles son esos rasgos. Uno importante, elemental, es que cuando Jesús llega, él no está esperando que sus estudiantes lleguen a él, sino que él sale en búsqueda de sus estudiantes. Es un maestro que sale al encuentro de sus discípulos, que vamos a llamar acá estudiantes. Ese es un rasgo muy importante en la vida de él. Y cuando dice que sale al encuentro, quiere decir que él camina, que llega a una población, que ve, observa. Es muy importante este tema de la observación. Lo voy a colocar acá. Él llega al lugar, observa detenidamente y a través de la observación se da cuenta de qué está ocurriendo con su discípulo o con las personas que están allí, con sus estudiantes. Cuando logran entender qué es lo que está ocurriendo, llega al encuentro de él y le habla desde sus necesidades, ¿sí? Entonces, él habla de sus necesidades. Vamos a poner un ejemplo de esto. Porque ustedes dirán, bueno, ¿esto qué? ¿Cómo así? ¿Cómo es eso de que habla de sus necesidades? Él llega a un lugar y ve que una persona tiene mucha hambre, pero es una persona que no es muy querida por la gente, entonces no tiene trabajo, no tiene medios para alimentarse, pero la gente no le ayuda. Entonces él observa muy bien qué es lo que le pasa a esta persona. En un momento se ve de mal genio y trata a la gente mal, ¿no? Pero él se da cuenta a través de su observación de que lo que siente es el hambre, ¿no? El dolor de no comer. Y eso es lo que le genera el mal genio. Entonces cuando él llega y le comienza a hablar del alimento y le da el alimento. Fíjense que es un maestro que llega y conoce las necesidades de sus estudiantes. Esto es muy importante. Y eso tiene que ver con que sale al encuentro de sus estudiantes. Otro elemento importante en esta pedagogía que vamos a estudiar durante todo este periodo es el tema de la metodología que él utiliza. Cuando Jesús como maestro se acerca a sus estudiantes, ¿sí? Él utiliza unas formas de enseñar. Una es la pregunta. Él pregunta, pero aparte de preguntar, enseña con parábolas. La parábola es algo muy interesante en el contexto judío porque lo que hace la parábola es que narra una historia, es como una especie de cuento. Y en este cuento que se narra hay un hecho de la vida real, no son temas raros, son temas de la vida real que la gente conoce, son cuentos que la gente se siente familiarizados, pero en ese cuento hay una enseñanza. Entonces, yo creo que muchos conocen la famosa parábola del buen samaritano, ¿no? Que es una de las grandes parábolas que enseña Jesús para mostrar quién es el que es buen cristiano, digámoslo así, el que puede ser buen hijo de Dios. Entonces él cuenta una historia, ¿no? Recordemos que es un hombre que va caminando y en el camino llegan unos ladrones, le quitan todo, queda ahí medio tendido, herido, y pasan 3 personajes. Pero cuando él dice qué personajes son personas que la misma gente conoce. Entonces dice, pasa un sacerdote, pasa un maestro de la ley y pasa por último un samaritano. Samaritano no quiere decir que es buena persona, sino que viene de un pueblo que se llama Samaria. Que cabe notar que no es muy querido por los judíos. Fíjense que la parábola en sí es un cuento, pero también tiene un elemento duro, porque el judío, ¿cómo así que estás hablando de alguien que nosotros no queremos porque se ha portado muy mal con nosotros? Y bueno, entonces
es el buen samaritano el que ayuda a este hombre y lo lleva a una posada, que es como un lugar donde lo van a cuidar, y paga los servicios. Entonces, claro, los judíos dicen, ¿cómo así? ¿Hay que hacer eso para ser buen samaritano? ¿Tengo que sacar de mi plata? La parábola o las historias que Jesús va a decir dejan cuestionado, vamos a colocarlo aquí, cuestionados a sus interlocutores, que en este caso son sus discípulos, digámoslo así. Siempre una parábola deja una pregunta. Jesús no enseña como, bueno, esto es, y anoten y copien, no. Él deja el cuento y deja el espacio para que la persona piense, oiga, ¿qué me quiere decir esta parábola? Él no les va a decir qué quiere decir directamente, sino que deja que la gente lo piense y que la gente misma llegue a la conclusión que él quiere. Por ejemplo, en el caso del buen samaritano, la gente va pensando y dice, uy, claro, entonces el ser buen samaritano, ¿qué es? Y hacen toda una reflexión. Eso es un elemento importante en la pedagogía de Jesús como maestro. Otro elemento importante es que Jesús como maestro enseña no solo con las palabras, sino a través de acciones. Recuerde que lo que él está enseñando es un tema muy, muy religioso, ¿no? En su tiempo, pero él siempre va a complementar sus parábolas, sus discursos, porque él tiene también una serie de discursos, los va a complementar con acciones. ¿Y qué tiene que ver con las acciones? Llega una persona y le dice, te voy a dar de comer. Llega una persona y le dice, ven, te voy a ayudar a pescar. Llega una persona y le dice, ven, te voy a curar. Son acciones prácticas que uno dice, bueno, ¿qué tienen que ver con la enseñanza? Tiene que ver que hay un acercamiento, como conoce la necesidad y quiere generar una reflexión, entonces también dice, mire, así hay que hacer. Él hablaba de un buen samaritano, entonces él es un buen samaritano. Entonces es un ejemplo, siempre enseña con el ejemplo, invita a los maestros a enseñar con el ejemplo. ¿Sí? Es un ejemplo. Muchas veces tiene que decir cosas que no le gustan a la gente, pero él las dice. Hay un tema es un maestro que confronta, ¿no? ¿Qué quiere decir confrontar? Que dice las verdades, así a la persona le duelan, y cuestiona y genera reflexión hacia la gente no le guste, ¿no? Fíjense que estos son algunos elementos que componen la pedagogía de Jesús como maestro. Y por último, es un maestro que invita a sus discípulos o a sus estudiantes, como lo quieran llamar, a salir también a enseñar. ¿Sí? O sea, el discípulo tiene que hacer lo mismo que el maestro. ¿Sí? Hoy lo llamaríamos como aquellos procesos de investigación. El estudiante tiene que investigar, tiene que hacerlo él mismo, tiene que después enseñarle a otros. Fíjense, esos 4 elementos azules que tenemos alrededor nos van a ayudar a entender un poco la pedagogía de Jesús. ¿Cuál va a ser el trabajo de este periodo? Precisamente eso, vamos a adentrarnos en cada uno de estos elementos, vamos a verlos en cada una de las clases para entender un poco qué elementos pedagógicos de enseñanza hay en la pedagogía de Jesús. Espero que te haya gustado esta explicación. Vamos a hacer un ejercicio que es el siguiente. Vas a buscar, como sabemos que la vida de Jesús está en la Biblia, vas a buscar una Biblia. Si no tienes una Biblia en físico, puedes encontrarla online en internet. Buscas la Biblia y hay una sección que llaman los Evangelios, allí que es la vida de Jesús. Vas a buscar un hecho que muestra a Jesús como maestro. ¿Sí? Entonces busca de pronto enseñando una parábola, dando un discurso, enseñando a través de los actos, acercándose a alguien. Entonces vas a leer esa parte y vas a explicarme también con un tablero como está aquí, pero te voy a pedir que pongas también imágenes. Entonces lo vas a hacer de la siguiente manera. Voy a poner este tablero en blanco. Colocas el título de ese texto. Entonces, por ejemplo, tú dices Jesús y el diálogo con, no sé,
digamos que fuera tu texto, el texto que tú quieras, pero recuerda, debe ser un texto que se vea a Jesús como maestro. Eso es importante, si no, no se puede evaluar. Luego de esto vas a insertar una imagen que tenga que ver con ese episodio. Entonces buscas en Google imagen Jesús, ¿cierto? Y la imagen que te salga, bueno, digamos que, pero tiene que hablar del pasaje, ¿no? Aquí pongo una imagen general, pero tú vas a colocar pues ya la imagen del pasaje. Si está dialogando con la persona, pues muestras ahí el diálogo con la persona y lo colocas acá. ¿Listo? Y vas a escribir, de acuerdo a lo que anotamos acá, entonces, cómo salió el encuentro, cómo fue la observación, qué elementos encuentras en el texto importantes. Entonces los vas a escribir. Entonces, ¿cómo aparece? Tú escribes, venía caminando, ¿con quién? Con los discípulos. Vas a narrarme esa parte, ¿no? Y listo. Segundo, ¿qué es lo que hace? Entonces, ¿cómo era su metodología? Entonces, tú vas a escribir, a partir de eso que leíste, entonces, él comenzó dando un discurso sobre qué tema, ¿no? Entonces, el tema, ¿sí? Hizo algo, hubo alguna acción, entonces la acción que hizo fue que sanó a la persona. Bueno, eso es un ejemplo, ¿no? Luego de que escribas, tú ya lo vas a escribir más detalladamente. De pronto le pones otros colores que se vean más bonito. Le puedes poner unas flechitas, que sea como un cuadro. Y al final vas a hacer acá conclusión. Aquí. ¿Qué otras características encuentras en Jesús como maestro? Y ahí las vas a escribir, ¿listo? Y las vas a colocar acá en una esquina, perdón, acá. Si quieres añadir más imágenes que ayuden con el discurso, con tu presentación, mucho mejor. Pero recuerda, las características estas que están acá, que estoy acá mencionando, deben estar relacionadas con lo que expliqué aquí. Deben estar relacionadas, ¿no? Por último, después de que tengas tu tablero, le das descargar como PDF, le das clic, lo guardas en tu computador y me lo envías a Classroom. Esa va a ser la actividad de esta semana y con esta semana vamos a iniciar este proceso de aprender cómo es la pedagogía de Jesús, ¿sí? Vamos a adentrarnos un poco en cada uno de los elementos de la pedagogía de Jesús. Bueno, espero que te haya gustado este video, esta clase de hoy. Un abrazo gigante, que tengas una feliz semana y espero tus trabajos. Recuerden que el día en que dejo la clase, la idea es que ese mismo día, entreguen sus trabajos. Chao, chao, feliz día.